Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y llevar a ustedes la información y en este caso en la presencia de nuestros invitados. En esta segunda parte compartimos esta entrevista con don Gregorio Viera Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Concejal del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde. Sí, señor. Concejal en la oposición del Grupo Municipal Socialista. Hasta hace muy poquito del gobierno. Sí, hasta el 20 de diciembre, que fue cuando dimitimos, pues concejal de gobierno y ahora pues concejal de la oposición como toca, es así. Podremos hacer un repaso de lo que ha sido el 2016, porque casi llegaba a final de año. Sí, afortunadamente te digo que pudimos hacer algunas cosas, sobre todo cuando hablamos de las áreas en las cuales yo era concejal, que el problema es que son áreas grises, que no son áreas de muchos recursos, porque era igualdad que tuvimos el 25 de noviembre y el 8 de marzo, que es el área donde más podemos hacer cosas de cara a la ciudadanía, porque es lo que más revierte y se ve, y sobre todo los colectivos feministas y colectivos de mujeres. Pero es verdad que las otras dos concejalías, que es Servicios Generales y Recursos Humanos, son concejalías grises que más afectan a la dinámica interna municipal que a la ciudadanía. Pero que también es cierto que mejorando ambas, pues mejoras también la atención a la ciudadanía, porque al fin y al cabo los recursos humanos, si están bien atendidos, están bien instruidos y sobre todo tienen un aliciente para mejorar la calidad del servicio, pues la ciudadanía se mejoraría de todo eso. Cosas que quedan pendientes, que si quiere ahora lo comentamos con respecto a servicios generales y a recursos humanos, cosas que han quedado pendientes y otras cosas que se han logrado, con las cuales yo estoy satisfecho por el equipo humano que ha hecho posible todo eso. Así ha dicho usted, áreas grises que no tiene ese contacto con la ciudadanía. ¿Usted cree que la ciudadanía no ha valorado el trabajo del bloque del Partido Socialista? Sí, lo ha valorado. Aunque porque el bloque grises. Claro, porque es un área en conjunto, y es verdad que nosotros podíamos analizar la gestión de cada una de las concejalías con nuestra luz y nuestra sombra, con nuestros más y nuestros menos, pero que en general el resultado total del año 2016, que me han trasladado muchísima gente, no siempre todo el mundo puede estar de acuerdo, pero que mucha gente es que estaba contenta con la gestión que ha hecho el Partido Socialista de las áreas que gobernaba. Porque, como te decía, que yo tenía algunas concejalías grises, sí redundaban luego en la mejora en la atención a la ciudadanía, como puede ser servicios generales. Y también por las expectativas que se creaban del futuro, por varias cuestiones que habían, tanto servicios generales como recursos humanos, de cara al 2017 y al 2018. Y creo que eran temas que se quedaron sobre la mesa, que están ahí, y que creo que sería un buen acierto, que si alguien quisiese pues retomarlo, pensarlo al menos el diagnóstico que había, y continuar, si cree que es procedente, pues para ir mejorando los servicios. ¿Teme usted que no se retome? Bueno, lo último que hicimos el Grupo Municipal fue lo del abono de la paga 2012. Era un tema que ya por derecho le tenían los trabajadores y trabajadoras municipales. Luego podemos cuestionar lo que mucha gente cuestiona con respecto a los trabajadores y trabajadoras municipales, donde yo te digo que yo estoy súper orgulloso del 90% o más de los trabajadores y trabajadoras municipales. Luego queda la laja, que es como decimos nosotros aquí, que lo podemos comentar después. Pero del trabajo que se hace, de gente entregada, gente que trabaja más tiempo, grandes áreas que sacaban todo esto adelante, sobre todo los temas económicos, que eran las que estaban alrededor de personal para hacer posible. Eso de los logros, te decía, la paga de 2012, que era un derecho que tenían los trabajadores y las trabajadoras municipales, que el gobierno del Partido Popular la retiró en el 2012 y otras administraciones la habían entregado, pagado en su totalidad, y el Ayuntamiento de Telde solamente en un 25%. Yo me comprometí con los sindicatos y los trabajadores cuando hablábamos en que si no podía el Ayuntamiento de Telde, por la casuística que tenía, no abonar la totalidad del 75%, yo sí me comprometí a dividirlo en parcelas de 25% para pagar en el año 2016 el 25%, analizar cuándo podíamos desde 2017 el otro 25% y el 2018 el otro 25%. Pero se dio la circunstancia que el año anterior, el año 2015, después de un trabajo que hicimos con respecto a personal, no se pudo pagar la parte proporcional, no se pudo pagar porque con los criterios de intervención cambió todo eso y los documentos que nos exigían no estaban a tiempo. Cuando en el 2016, sabes que el presupuesto se ha prorrogado, cuando yo veía que había el capítulo 1 se había maqueado, fue lo que yo siempre comentaba, en que era el personal había logrado que de los 28 millones aproximadamente que tenía personal, pues se hiciesen las cuentas como debía ser, con los documentos contables, por epígrafes, por centros de coste, y eso estaba hecho. Y al final, haciendo esos documentos, yo sabía perfectamente el dinero que me iba a gastar hasta diciembre y lo que me quedaba en la bolsa libre.
Si ese dinero no lo utilizo, ese dinero me quitan quitan el dinero y entra para remanente del año siguiente, que no es para personal, es remanente del ayuntamiento. ¿Qué sucedió? Que yo creí, y se lo dije a la alcaldesa en su momento, que quería procedente que como había dinero suficiente, que era 1.500.000 euros que había de sobrepresupuestado de los recursos humanos, al menos pagar la paga y pagar la totalidad de lo que se debía, porque tú quitabas deuda. Porque si tú sigues manteniendo la deuda, la ciudad sigue manteniendo la deuda con los trabajadores y las trabajadoras municipales, que es su derecho. Podemos creer o no que sí, pero es su derecho, porque fue una paga que se le quitó en su momento por el gobierno del Partido Popular. Y entonces creí procedente que se le debía pagar, que tenía los recursos para hacerlo, y así lo hicimos. Pusimos en marcha la maquinaria, y yo les dije a los sindicatos en una reunión de una mesa que en diciembre no iba a ser posible porque estaba preparando la nómina y la paga de diciembre. Estábamos preparando los trienios que también estaban paralizados y estábamos preparando también el abono a los policías pues de las notificaciones que hacen en casa de 2 elecciones, las elecciones de diciembre del año 2015 y luego las de junio del 2016. Pues con ese trabajo en diciembre, por cierto, con los mimbres que tenía. Aquí todo el mundo se ha quejado de falta de recursos, de no tener personal, todo el mundo. Sin embargo, usted a mí no me ha oído, yo he dicho que sí, que el ayuntamiento necesita personal y personal, el servicio de personal también necesitaba, pero yo con los mimbres que tenía hice todo eso. Yo no fui llorando por las esquinas para que me diese más gente para sacarlo de personal con lo que teníamos, con un efectivo menos, y fuimos capaces de hacer todo eso, porque con eso, ¿qué tiene que hacer el concejal o concejala? Ponerse a trabajar y ayudar a que eso salga adelante. Y no es mérito personal, es mérito del equipo que fue capaz de entenderlo y de sacar adelante y poner todo el tiempo para sacarlo, pero con reglado, con fundamento, con criterio. Y tú ibas por partes para sacando, como cualquier... tú tienes un modelo y tú vas haciéndolo poco a poco. ¿Para qué? Para intentar sacarlo, pues todo lo que queríamos sacar en diciembre. Sacamos los trienios, sacamos el pago de las notificaciones a los policías de dos elecciones. Y se preparó la extra de paga de 2012 en un 75%, que yo le dije que se pagaba en enero, que se pagó en enero. El 13 de enero, el viernes 13 de enero se ingresó la paga a los trabajadores y trabajadoras municipales. ¿A quién se le ingresó? Para los que tenían nómina. Los que no tienen nómina no podían ingresarse, no tienen una nómina. Ahora falta la siguiente parte, que es mínimo el porcentaje de personal pues que estaba ya pues jubilado, que está ahora jubilado y que ya no cobra nómina, o el personal que estaba desventurado en ese momento, que son muy pocas personas, que entre 20 y 30 personas las que están en esa situación. Igual algo más, pero no es el grueso de la plantilla, que tiene nómina y que sí ha cobrado la paga. Y eso creo que es un trabajo de rigor y un trabajo de reconocimiento a los servicios de personal, de intervención, de tesorería y contabilidad, porque han hecho lo indecible para poder sacar esto adelante. Pero también que se pagasen los trienios, que no se estaban pagando, y también que se pagase, pues como usted decía, lo de esto. Pero yo te digo que es un trabajo que es más interno, que la ciudadanía no lo percibe, pero que sí lo perciben los trabajadores. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que hacer lo que dices. Es que si no, estamos mal. Si tú quieres trabajar por esto y tú prometes que vas a trabajar para sacarlo, tienes que hacerlo. Si no, no lo digas. ¿Por qué le vas a decir algo que no lo vas a hacer? Pues tú tienes que hacer lo que dices. Y como lo tienes que hacer, pues entonces lo hicimos y se hizo factible lo de recursos humanos, que creo que ha estado muy bien, como también hacer lo del acoso, que salió reglamento, que está ahí, que se mandó a publicar. También se quedó sobre la mesa, que firmamos, y está sobre la mesa, que falta a los sindicatos, el reglamento de la huella, por fin, un reglamento que nos regulara la huella, la entrada, la salida al desayuno, las ausencias del puesto de trabajo, los permisos, se iba a regular todo eso por ahí. Y son cosas que estaban sobre la mesa, que 18 meses no dan para hacerlo. Ni siquiera en una legislatura. Los recursos humanos tardan muchísimo más tiempo en ordenarlo, porque usted sabe cómo está la situación municipal y cómo tienen los recursos humanos. Pero creo que, aunque yo digo que es una materia gris de cara a la ciudadanía, a mí yo me quedé muy satisfecho del trabajo que estaba desarrollando y sobre todo de las expectativas que se quedaron sobre la mesa, que algunos sindicatos me lo decían. Que se quedaron sobre la mesa, que creo que se deberían de retomar por el bien de los trabajadores y los trabajadores y por el bien de la ciudad. ¿Alguien le ha preguntado sobre esos temas que se han quedado sobre la mesa? No, usted debe saber que nosotros hicimos una nota pública que nos poníamos a la disposición del grupo de gobierno para explicarle. De hecho, yo hablé personalmente con el concejal que está llevando las áreas. Yo entiendo que ahora
sobresaturados porque, dada la situación que tiene el grupo de gobierno, y yo sé que con la ausencia que tienen alguna concejal, y sobre todo porque también con la marcha de Pablo Rodríguez no se ha asumido por parte de otra concejala la parte de Coalición Canaria, pero la parte que lleva Nueva Canaria, por ejemplo, que tienen también ahora a Marta, que está de baja, y Natalia, que no tiene competencia, yo creo que están saturados esta historia, y yo lo entiendo, yo me he puesto a su disposición. Es verdad que ahora, en unos días, yo podía hacerlo por la mañana porque estaba liberado del hospital durante unos días, pero yo comencé ayer en el hospital, y entonces ahora tiene que ser por la tarde, irremediablemente por la tarde, y yo me ponía a su disposición para decirle cómo estaban las cosas, y por si quería seguir haciéndolo, porque yo creo que es un trabajo... Pero que usted se pone a disposición, pero nadie lo llama. Ya, pero le digo que también puede ser porque estén saturados por la cantidad, porque sepa usted ahora que, por ejemplo, pues Diego Ojeda está... Y no es que venga yo a defender el grupo de gobierno, la realidad está ahí. Yo no estoy en el grupo de gobierno, pero yo entiendo que ahora hay concejales que... Creo que son 4 concejales los que tienen que asumir todas las concejalías, la suya, la del Partido Socialista, más la de Marta, que no está. Yo puedo entender que está saturado, y argumento que para la no llamada o tardar en llamarme es porque está saturado tu historia. En cualquier caso, yo me pongo a su disposición, Paco. Si optasen por no llamar, cada uno es dueño de sus palabras y de sus acciones, y sabrán qué es lo que hacen, ¿no? Pero es que esa disposición siempre la ha tenido el Partido Socialista. Sí, siempre la hemos tenido. La hemos tenido estando gobernando y estando en la oposición. Anteriormente en la oposición, en la predisposición, en aquello que es bueno para la ciudad, nosotros vamos a estar ahí sin ningún problema. No venimos aquí a hacernos ni el harakiri, ni siquiera a intentar ahora pues coger al grupo de gobierno porque está en minoría. No, lo que es bueno para la ciudad será bueno para la ciudad, y ahí estará el Partido Socialista. Para bien o para mal, estará ahí para hacerlo. Y yo creo que hemos estado en la opción ahora que hemos creído conveniente, que es irnos a la oposición, por las circunstancias que no voy a reiterar porque ya son sobradas, que estamos en la oposición. Yo creo que nos toca el periodo de luto, tenemos que estar en el periodo de luto. Yo no voy a entrar ya, porque en este tiempo se han escuchado demasiadas conversaciones cruzadas, dimes y diretes, parlamentos en radios y en televisiones y en la prensa. Yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones. Yo estoy en la oposición, soy un concejal de que eligió esta ciudad para gobernar, pero sin embargo estamos en la oposición, y yo voy a hacer oposición, y ya yo estoy en el luto de la oposición, y lo que tengo que hacer es intentar hacer creer e ilusionar a esta ciudad con un proyecto que tenemos que sacar adelante. No podemos dejarla a la mano de Dios, como se suele decir. Yo soy partidario de que tenemos que luchar el Partido Socialista por crear ilusión, y sobre todo que la gente se vea reflejada en que vamos a seguir haciendo acciones positivas para esta ciudad. Si no, sería lamentable. Si no, ¿para qué estaríamos nosotros en el salón de pleno? Pero en un proyecto, pero ¿quién va a llevar ese proyecto? Fíjese usted, yo se lo he dicho al Grupo Municipal. El Grupo Municipal Socialista tiene que estar de luto. Y tiene que estar de luto porque nosotros marchamos del gobierno el 20 de diciembre. Se han dicho demasiadas cosas en la prensa, se han dicho demasiadas cosas en la radio, y yo no estoy en disposición de ir tú más porque la ciudad no se lo merece. No se merece que me haya elegido para yo estar ahora, porque yo he sido gobierno hace poco y ahora soy oposición. Yo creo que hay que pasar el tiempo de luto y luego ponernos en nuestro sitio de estar con el gobierno, o tengamos que estar con el gobierno para sacar lo que es bueno para la ciudad, y estar en frente del gobierno cuando lo que esté proponiendo no sea bueno para la ciudad, y así lo veía el Partido Socialista. Pero yo creo que flaco favor le hacemos si los 27 concejales y concejalas del Pleno no somos capaces de ilusionar a esta ciudad. Y créame que lamento muchísimo, porque lo percibo ahora que no está ilusionada. No está ilusionada, y yo le estaba diciendo a Alejandro y al Partido Socialista, es la sensación que me produce cuando tú te tiras a un precipicio y no sabes qué te vas a encontrar. Si te encuentras una malla, si te encuentras una red, si te encuentras agua, pues te estalla. Yo creo que la ciudad no se merece eso. Pero usted no es hombre de tirarse a un precipicio y no saber lo que hay al fondo. No, fíjese usted, cuando yo hablo de eso, hablo de la ciudad. La ciudad está en una situación en la cual es como si hubiésemos hecho eso. La hemos empujado poco a poco, clase política. ¿Y usted cómo lo ha hecho? Pero usted sí, cómo lo ha hecho. Por acción o por omisión. Mire, nosotros no podemos... ¿Y dónde está la omisión? Fíjese usted, yo como concejal somos corresponsables de la situación. Pero usted hubo una acción, acción de moderar, de organizar, y a usted lo dejaron solo. Sí, pero nosotros dijimos que toda acción tiene su reacción. Sí, toda acción tiene su reacción. El grupo de gobierno, quien decidió en un momento determinado una acción, tuvo esa reacción, y la reacción del Partido Socialista, que fue lo que decíamos siempre, nos empujaron a ir a donde estamos.
nos empujaron ahí donde estamos. Y una vez estado ahí, yo no puedo estar lamiéndome las heridas continuamente, Paco, porque la ciudad no se merece que haga eso. Yo he estado ahí porque me han obligado ahí, es que yo lo entiendo, pero también se merece la ciudad un poco de cordura y un poco de comprensión en que la ciudad se ha quedado así, se ha quedado sin más. Un gobierno con 10 concejales de gobierno y 17 en la oposición. Un gobierno que ahora tiene 9, 8 porque don Pablo Rodríguez no está, hasta que le supla Sarito, ¿no? Y también la concejala que está ahora, Marta Hernández, la hermana de nuestra compañera Soledad, que está operada, que espero que se mejore pronto y vuelva otra vez al servicio activo, ¿no? Al ayuntamiento. Pero con 8 concejales, yo creo que la sociedad se ha quedado expectante, se ha quedado desilusionada, se ha quedado diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de rigor, los concejales y concejales del Ayuntamiento de Telde, para decirle a dónde vamos a ir. ¿Usted cree que yo le hablo de gente que yo conozco por mi entorno que me han dicho, mira, ¿y ahora, Gregorio? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se acuerda usted que yo cuando estaba en gobierno, yo le dije que yo no tenía miedo a gobernar en minoría? Lo dije un montón de veces. Yo no tengo miedo a gobernar en minoría, porque la gestión diaria, tú no necesitas mayoría. Pero este ayuntamiento necesita acuerdos, grandes acuerdos y acuerdos compactados para sacar la ciudad adelante. Pero esos son los acuerdos que ustedes marcaron en el minuto cero con todo el resto de la oposición a la hora de presentar mociones, donde le explicaban en la antesala los pros, los contras, cómo, cuándo, dónde, qué ideas me aporta, hacía partícipe la oposición, con lo cual todas esas mociones que llevaba el Partido Socialista era apoyado unánimemente. Sí, pero esas son las formas. Esa es nuestra forma de hacer las cosas. Yo creo que esa es la forma que se va a hacer las cosas. Tú gobiernas para una ciudad, pero con la ciudad. El problema que tenemos ahora es que se está gobernando para la ciudad sin ella. Y miren lo que le estoy diciendo. Se está gobernando para la ciudad sin ella. Se está sin ella porque los grandes asuntos necesitan de acuerdo. Y si tú en tus formas no tienes en tu ADN llegar a esos acuerdos, que el Partido Socialista sí lo hacía, no tiene la forma de llegar, ¿qué vas a esperar? Pero mi problema, ya no estando en la oposición como concejal de la oposición, que somos gente que podemos ir y venir dentro de un proyecto, pero ir y venir, o estando en el gobierno o estando en la oposición, ¿pero qué le dices a la ciudad? ¿Qué respuesta le da a la ciudad ante esto? Yo no soy de los que tienen que hacer una mayoría por hacer una mayoría para gestionar. Eso no es verdad y además creo que no es bueno. Pero tiene que haber una mayoría cualificada de gestión de esta ciudad para sacar los grandes temas adelante. Y hay alguien que tiene la obligación de hacerlo. El grupo mayoritario en democracia tiene la obligación, si conforma el gobierno va a conformarlo, de hacer una mayoría cualificada para gestionar esta ciudad, tiene la obligación de hacerlo. Otra cosa que no quiere hacerlo. No, otra cosa es que no pueda. Y si no puede, como demócrata digo que tienen que dar el querer paso. No es poder. Sí, pero tienen que dar paso. Tienen que dar paso. Si usted no puede, tiene que dar paso. Usted, ciudad, no la puede dejar así. No puede decir que usted puede hacerlo porque no es verdad. Porque la forma es lo bastante importante en democracia. La forma. Y se demostró, como usted bien me decía, en los plenos. No es lo mismo que usted en el gobierno, usted en la oposición y yo le explique, mire, vamos a llevar estas obras, vamos a llevar este proyecto, vamos a llevar este reconocimiento extrajudicial y se debe por esto y por esto, te lo pongo a tu disposición. Y es lo que decíamos. Una cosa que le decíamos a la oposición, le digo, mire, yo no quiero que me la apruebe, quiero que me permita la urgencia para yo explicarle por qué, dándoselo antes. Y te lo permitían. Lo hacíamos con todos los grupos de la oposición sin ningún problema. Creo que son las formas las que se deben cambiar en política. Y la forma se cambia dándote cuenta de que nadie es perfecto y que cometemos errores, pero todos los partidos cometemos errores, todas las personas cometemos errores. Los proyectos, que son los que están ahí, no tienen que estar al servicio de la ciudadanía y no las personas al servicio de esos proyectos. Entonces, cuando una ciudad tiene un proyecto como lo tenía, un proyecto progresista, de ilusión, sin embargo, poco a poco lo hemos ido lastrando todo eso. Y la ciudad se ha quedado parada. Una ciudad muy politizada, por cierto. No en su totalidad, pero una ciudad que ha sido bastante dependiente de la política durante muchísimos años. ¿Ese es el problema? El problema lo tenemos en la ciudad y lo tenemos también en el ayuntamiento en los recursos, porque ha sido muy dependiente de la política. Yo creí que cuando tú vienes a una administración, y debería ser así, las administraciones públicas no son políticas,
son de gestión pública y no deben de estar politizadas, o al menos los trabajadores y trabajadoras no pueden hacer política de eso. Y lamentablemente hay gente en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento, que hace política de su puesto de trabajo. Y eso no es bueno. No es bueno ni para la ciudad, y no es bueno porque no hay derecho que la ciudad esté soportando a gente que haga política cuando su gestión tiene que hacer gestión pública, sin pensar en con quién se acuesta, ni a quién le reza, ni a quién le vota. Pero también es verdad que Telde es una ciudad bastante dependiente de la política. Y se ve con las filias y las fobias según quién esté gobernando o no esté gobernando. O si usted pues mire, si usted es socialista y el Partido Socialista lo dice mal, usted tiene que tener lo que hay que tener para decirle, lo están haciendo mal. Pero si usted no es del Partido Socialista y cree que el Partido Socialista lo está haciendo mal, también tiene que decir que lo está haciendo mal. No puede usted venir a comerle la oreja a los políticos de turno para caerles en gracia. No tienes que caerles en gracia. Nosotros estamos aquí somos servidores públicos. Y mientras no entendamos que somos servidores públicos al servicio de una ciudad, con la ciudad, no vamos a sacar esta ciudad adelante. Y lo más que me apena es que lo que le digo al principio, te quedas como en la situación de ¿y ahora? Sí, el Partido Socialista tomó su decisión democráticamente y con nuestro derecho, tomamos nuestra decisión democrática de irnos a la oposición. Pero no por ello dejo de pensar en esta ciudad, no por ello dejo de pensar que a la ciudad hay que dar una respuesta. Usted tiene que ilusionar a la ciudadanía, tiene que decirle que esto tiene solución, que vamos a ser capaces de sacarlo. Porque si no fuésemos capaces, yo como ciudadano de Telde tendría que decirle al salón de pleno, mire, ciérrenlo, dentro ustedes, y cojo la llave y la tiro. Es así. Y la gente que me está escuchando me tiene que entender de que cuando venimos los servidores públicos, cuando venimos a hacer política en el salón de pleno, venimos para mejorar la calidad de la gente de la ciudad. Si no, ¿para qué estamos ahí? Para fiscalizar la oposición al gobierno y para el gobierno gestionar todas aquellas áreas que necesitan, que Telde necesitan con muchas áreas, y no voy a empezar a hacer un listado de todo ello, porque si empezamos por la exclusión social, terminamos ya por urbanismo, por personal y por todos estos servicios, veríamos cómo lo tendríamos, sobre todo por servicios sociales. La ciudad necesita que tú la ilusiones, como decía antes. Si tú no lo haces, ¿para qué queremos a la clase política? ¿Para qué la queremos? Cuando un gobierno no es capaz de gestionar aquello que tiene que gestionar para mejorar la calidad de vida de la ciudad, con una prestación de servicios mínimos, con unos impuestos que también, que se dice que son impuestos muy altos, usted sabe que salió publicado, que Telde está en una de las últimas ciudades que más imposición, en este caso de impuestos, tiene con respecto a otras ciudades y a otros municipios de Canarias, ¿no? El tuvo positivo. Pero pagamos impuestos por unos servicios y no lo tenemos, y no tenemos esos servicios. Es nuestra obligación como políticos dotar esos servicios. Es nuestra obligación como gobierno dar certidumbre a la ciudadanía. Y no podemos crearles incertidumbre, porque con estas incertidumbres la gente no sabe qué va a pasar. A mí mucha gente me ha preguntado cuando me ven por la calle, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de esta ciudad? ¿Y qué le dice? Yo estoy en la oposición, y ya está. Esto no lo puede hacer ningún político. Si alguien es capaz de cogerse de hombro diciendo, no lo sé, o lo que el grupo de gobierno quiera, está mal. Eso no se debe hacer. Nosotros somos corresponsables también de la situación que hay. Y se lo digo yo, como miembro del Partido Socialista y concejal de Gobierno Senada. Somos corresponsables de la situación. Esta situación no es culpa tuya, ni es culpa mía. No. Somos corresponsables de esta historia. Pero también es corresponsable la ciudad, ¿eh? También es corresponsable cuando permite ciertos tics y ciertos comportamientos y los sigue apoyando. ¿O no somos corresponsables cuando apoyamos, a pesar de ciertos tics de la clase política, le seguimos apoyando? Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que hacer un análisis en esta ciudad, y yo soy partidario de que a la ciudad tienes que ilusionarla y tienes que ponerla otra vez en hora. Telde no puede perder el tren de Gran Canaria, ni puede perder el tren de la Comunidad Autónoma Canaria en cuanto a su capacidad económica, social, cultural. Que no podemos perderlo. Y la clase política tenemos que comprometernos a hacer lo posible para sacarlo adelante y mejorar la calidad de vida. Pero se está perdiendo el tren. Sí, lamentablemente sí, usted lo ha dicho, lamentablemente se está perdiendo. Se está perdiendo porque yo sí critico a la clase política, y en esto me incluyo, como no puede ser de otra manera, en que no estamos dando la respuesta que la ciudadanía demanda. No se la estamos dando. Porque cada partido, es verdad que cada partido juega con su proyecto, con sus ideales y su ideología, pero les juro que ahora, cuando estoy hablando como concejal y como Gregorio Viera, y
como activista, y no dejo de ser miembro del gobierno, porque hace poco era haciendo esa crítica, en que tenemos que darle respuesta a la ciudad, de una manera u otra. Y le vuelvo a decir lo que yo dije en un medio... ¿Pero no falta cultura de respuesta a la ciudad? Sí, falta cultura. Yo le digo que si yo fuese un concejal y yo soy el problema para que esto se solucione, yo entrego mi acta, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Se le ha pasado por la cabeza? No se me ha pasado porque no creo que yo sea el problema. El problema no soy yo, fíjese usted. Pero en este desgaste, no por el problema, sino este desgaste que ha habido. Claro, en el desgaste sí, porque yo ya le dije que ingresé ayer, me reincorporé a mi puesto de trabajo, después de una lucha de César Mentelde, con qué fecha, por fin me reincorporé ayer a mi puesto de trabajo. Y la verdad es que pienso ahora con esto y digo yo, ¿por qué me tengo que desgastar tanto en estas cosas? Cuando yo lo único que quería era gestionar algo público. Oiga, no a todo el mundo le puede gustar como usted gestiona, pero sí era sin ánimo, porque yo no necesito vivir de la política porque tengo mi puesto de trabajo, pero sí creo que podíamos hacer un gran trabajo. ¿Ese puede ser el problema? Dígame. ¿Ese puede ser el problema? El que sea independiente, el que tenga mi puesto. El que no tenga esa dependencia. Sí, pero... Y de que venga a gestionar con otro carisma y con otras ideas. Puede ser. Mire, yo en 18 meses no podía arreglar los recursos humanos. Nadie puede hacerlo. Ni siquiera en una legislatura. Se necesita mucho más tiempo. Pero estaba empezando a poner en marcha aquello que creíamos que teníamos, que nadie se lo decía mucho. Siempre que hablaba con Carmen le decía, ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿Qué modelo de ciudad y de administración local organizativa queremos? ¿Por qué? Porque ese será el reflejo de nuestro, será el reflejo del futuro. Tenemos que construir de cara al futuro qué tipo de ciudad queremos, y no donde estamos, porque todavía seguimos con los reinos de taifa. Ese es el problema que tenemos también en nuestra administración. Y además en los reinos de taifa, en la cual cada uno se arroga su derecho de me falta, esto es mío, y yo no lo concibo así. Usted es un trabajador municipal y yo soy un concejal, pero los dos trabajamos para lo mismo, trabajamos para esta ciudad, desde un lado o desde otro. Seas operario, o seas jefe de servicio, o seas trabajador social, trabajamos para lo mismo, para mejorar la calidad de vida de esta ciudad, de dotarla de mejores servicios, de quitarle los gastos, la deuda que tiene, intentar quitarle todo ese empuje que tiene negativo y hacer posible que la ciudad vuelva a emerger otra vez con ilusión y decir, esto es Telde. Y no seguir con el San Benito, de que cada vez que hablan de la ciudad nos hablan pues de todos los problemas que teníamos, y encima se une el de la basura, que afortunadamente se arregló, y todo lo demás. Pero la clase política tiene que hacer mucho trabajo y mucha pedagogía. ¿Con la huelga de basura no hubo falta de tacto? La huelga de la basura se sabía desde antes, y creo que tenía que haberse hablado antes. Y yo no creo que estuvo muy acertado el concejal cuando dijo que era un problema entre la empresa y los trabajadores. No, mire, el problema laboral que tenga una empresa que presta un servicio al ayuntamiento, me presta el servicio al ayuntamiento, a la ciudad, es un problema de la ciudad. Porque se podía haber convertido, si seguía más tiempo, en salud pública. En algunos casos estaba convirtiéndose en un problema de salud pública. Yo creo que no podemos llegar a ese nivel, no podemos llegar a esa altura. Yo creo que del minuto uno tenemos que ponernos sobre la mesa para decir, esto se tiene que solventar de la forma que sea. Y tampoco me gusta, porque si yo te debo dinero, usted tiene que ser claro. Si yo a usted le debo dinero, le debo dinero. Y la gente sabe, los proveedores, que eran muy pocos, que tenían conmigo con Servicios Generales contacto, yo era súper claro, decía, mira, aquí está tu documentación y está en este sitio. Y yo sí me comprometo a hacer esto, y se lo decía que es lo que iba a hacer yo como concejal. Yo hablo con la tesorera, yo firmo el documento para que se pague, porque creo que nos está prestando un gran servicio. Pero tienes que hacerlo de entrada, tienes que dar la cara tú. No puedes permitir que en un caso como un servicio como este, pues que la empresa y los trabajadores se reúnan ellos por sí y que lleguen a ese choque de trenes, que la ciudad no se lo puede permitir. Es que ni siquiera no permitirse el choque, ni siquiera el roce de trenes se podía haber permitido, porque estamos hablando de una ciudad que ya decimos que de por sí le prestamos servicios malos. Ya no digo pésimos, sino servicios que no son los adecuados para la ciudad que es Telde. Entonces tú tienes que hacer lo posible para mitigar el impacto, de una manera u otra. Te tienes que... Claro, Telde tiene un problema, y el problema era que algo tiene que salir a luz pública, y era precisamente las deudas que teníamos con nosotros, con FCC, en este caso la recogida de residuos, porque había un problema, efectivamente, en que no se le pagaba a ellos las certificaciones por un problema del IPC, y eso se sabía desde el minuto uno que tomamos el gobierno. Y esas certificaciones tuvieron un problema para abonarse, y era una deuda considerable, y eso teníamos que haberlo mitigado desde antes. Pero no se hizo, vale. Se estaba intentando gestionar con ellos de otra manera, que lo estaban haciendo, parece ser,
En este caso, el concejal de Eloy Santana. Pero no se podía haber llegado, haberse nunca permitido, porque eso nos deterioró muchísimo. Una ciudad sucia, una ciudad con una huelga de ese calibre, y además el día siguiente a Reyes, que también los trabajadores lo hicieron en una fecha señalada porque incidía mucho, pero no podían haber llegado a ese nivel. Tenía que haber sido la reunión que tuvo Carmen, acertadamente después, tenía que haberla tenido antes, y no haber esperado todo eso, antes. Eso es prevenir. Eso es trabajar para la ciudad, eso es tener miras hacia el futuro y sobre todo intentar solventar ahora con nuestros proveedores esa situación que tenemos, porque si no al final a esta ciudad la estamos seguimos. Pero es que siempre nos reunimos cuando estamos en estado crítico. Sí. Nos reunimos con el director de la empresa que suministra del servicio eléctrico cuando corta. Sí. Nos reunimos con... Sí, sobre todo, ya te lo decía antes, tenemos que ser capaces de mirar y explicarle cuál es la situación que tenemos y las expectativas reales que tenemos para solventar el problema. Y ser realistas en eso, que no nos van a comer por eso. O sea, es preferible quedarte, como se suele decir, 3 minutos amarillo que toda la vida colorado, o a la inversa. Pero tú no puedes estar pendiente a ver si eso se resuelve. A ver, no, tienes que coger todo por los cuernos y sacar la situación adelante. Quien sea responsabilidad de quien tenga la responsabilidad. Que en este caso, los concejales que teníamos delegación de competencias, concejales de gobierno, teníamos mucha responsabilidad en todo eso. Los concejales delegados que llevan el área concretamente tienen una responsabilidad enorme en la cual no podemos permitir que se llegue a ese nivel, porque se deteriora la ciudad y no podemos permitirnos una huelga de este tipo. Usted tomó en este caso, hablamos de los trabajadores de ADL, reconducir ese tema y hacerlo más formal, porque aquello era una renovación, el cual no era, por lo menos a mí no se me pasa por la lógica, porque un contrato tiene una fecha de inicio y una fecha final. Sí. Por lo cual, cuando llega la fecha de final, hay que rescindir ese contrato y volver, si quiere hacer otro contrato nuevo. Usted reconduce esa situación y quiere llevarla a cabo como hay que llevarla a cabo. Incluso hay contratos, que no sé si aquí el DETEL te lo llevará, en el cual tiene una coletilla abajo, este contrato se mantiene por una subvención, y el cual esta partida, este contrato depende de esa subvención. Los contratos están cogidos a los convenios que tenía el Ayuntamiento de Telde, en este caso con el Servicio Canario de Empleo. Lo que se intentó fue reconducir una situación que era anómala. Lo que pasa es que en medio, yo no voy a hacer lo que se ha hecho hasta hace poco, en una información en un medio digital, con esto de Telde Basura, porque mi secretario general puso un tuit con respecto a eso, pues luego sacaron inclusive lo de Lucrecia, faltando a la realidad. Se publicó que mientras la ciudad se estaba inundando, se dijo, algunos estaban de cena, y sacaron una imagen donde estaba yo en esa imagen, estaba cenando, y eso es mentira. Y no digo que no es verdad, no, es mentira. Esa imagen es del mediodía, del 25 de octubre, un viernes. Y digo que es mentira que se hacía mientras la ciudad se estaba inundando, ocurría una cena, y eso es mentira, porque era un almuerzo. Lucrecia la recibimos y la productora invitó a comer, dijimos que cada vez que hay un acto en Telde, que coman en sitios de Telde, como no podía ser de otra manera, porque se estaba hospedando en Las Palmas, porque Telde no tenía alojamiento, y le dijimos al menos que coma y cene aquí, y vino. Y cuando se estaba en el almuerzo empezó a llover, y esa foto es de un almuerzo, no de una cena. Evidentemente, cuando viene alguien de un prestigio de Lucrecia y empieza a llover de esa manera, el local donde estaba almorzando no la dejó salir hasta que no escampara. Pero los demás concejales salimos a hacer nuestro trabajo, como Alejandro Ramos para supervisar con Saraiva para ver los colegios, que donde algunos tenían problemas. Yo me marché con mi Land Rover, que lo tenía en San Juan, y me tuvieron que llevar por si hacía falta, porque es un Land Rover y no había ningún problema, que me dijeron que no, que mejor era para mi casa. Y cuando me fui para mi casa vi los problemas que había para intentar ayudar a la gente, porque estaba viniendo la tormenta, que era el viernes, y Soledad se quedó con Lucrecia en un almuerzo, y ponen que era que mientras la ciudad, y eso dicen, lo pusieron en boca de la regidora, de la alcaldesa. Yo no voy a entrar en diatriba de tú más y todo esto. No. Pero eso que se dijo es mentira. Pues es mentira. Vamos a reconducir este tema porque para mí es importante. Porque también Porque al final quieren menoscabar la imagen de gente y no es justo que se haga. Bien, pero en este tema se hablaba por activa y por pasiva las pérdidas constantes de subvenciones, sí, etc. Bien. Este hecho se escribió, se habló y se hizo
muchas coletillas, muchas noticias y demás, y todos los días se iba sumando. Parece que era como el surtidor cuando le va echando gasolina al coche, que te va marcando, ¿no? ¿Cuánto vamos perdiendo? ¿Cuánto vamos perdiendo? ¿Cuánto va generando la caída de la bolsa? Podemos hablar. Pero hay un hecho que a mí me impacta, un hecho donde también por falta de pago de una factura, incluso de una empresa mixta, la de Aguas de Telde, con una deuda de un cano a Puerto Las Palmas. Sí, y a la agencia tributaria. Que es a la agencia tributaria, porque la deuda es con Puerto Las Palmas, como no le paga, pues te lo envía a la agencia tributaria para que te... Lo paga una concejala de su bolsillo y no hay ni un día. El último día que teníamos para hacerlo, porque si no perdíamos la subvención, que era más de 1.200.000 euros con la contratación de la gente que se estuvo haciendo luego en Navidades. Lo pagó una concejala, pero previamente se había comunicado que estaba esa deuda ahí. Y esa deuda dice, no, transmitan los servicios correspondientes. Mire, yo no puedo hacer eso, porque en el sistema que tenemos de trabajar en la administración local y más en Telde, eso se hubiese dormido en el sueño de los justos. Se durmió las facturas que vino para pagar lo que fue en julio, que no se sabe dónde estaba. Lo único que ha pasado es que yo estuve en contra de que lo hiciera Soledad Hernández, porque es su dinero, que nosotros cobramos por hacer un trabajo. No nos da la ciudad dinero por estar allí como... No. Pero es que antes de ser concejala es ciudadana. Claro, y es que ha sido una ciudadana la que ha pagado la deuda del ayuntamiento. Pagó 2.000 y pico euros de su bolsillo para coger las subvenciones. Y gracias a ese gesto se pudo tener las subvenciones estas, no perder los más de 1.200.000 euros. Pero es que lo que no... Que no voy a repetir los comentarios que dijeron algunas personas que estaban alrededor de nosotros en ese momento con respecto a las subvenciones. ¿No ha echado usted en falta ese gesto que por lo menos en el salón de pleno la señora alcaldesa le diga, doña Soledad, no se preocupe usted porque vamos a gestionar desde el gobierno para que usted recobre ese dinero que usted ha puesto al servicio de los Lo que se ha dicho es que, por ejemplo, en la reunión que tuvimos nosotros con Aguas de Telde como consejero, yo sí les comenté a Aguas de Telde eso la situación. Ah, que se lo tuvo que decir a Aguas de Telde. Sí. ¿Qué pasa? Que Aguas de Telde no conoce las deudas que tiene. Cuando era consejero le tuve que decir que iba a hacer con eso, se lo iban a pagar. Es más, lo que se pagó a Aguas de Telde, yo se lo remití personalmente al jefe de sección de Aguas de Telde, del ayuntamiento, para que lo remitiera al contable y al gerente de Aguas de Telde, y habló con él y le dijo que iban a mirar cómo se lo pagaban. ¿Que iban a mirar? Sí, señor, así, que iban a ver cómo se iba a pagar. Y ahora me he enterado que dice que hay problemas. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Que tenía una deuda que por poco pierde una inversión de subvenciones. El problema es que han dicho que hay parte de que es del ayuntamiento que no va a poder cobrarlo Soledad, que me parece que es una indecencia lo que se está diciendo. Alguien ha pagado algo público que no tenía que haberlo pagado, evidentemente, pero antes de perder esos puestos o esa subvención para los puestos de trabajo se pagaba. Miramos ahora cómo se solventa. Y yo remití la parte de agua a Aguas de Telde para que se la abonara Soledad con la cuenta de Soledad Hernández Santana para que se la ingresara. Y a Gestión Económica le envié las otras del ayuntamiento para que se la abonara Soledad Hernández, que buscasen el recurso, el medio, la fórmula para que le devolviesen eso a su cuenta de lo que pagó ella, que no tenía que pagarlo. ¿Dónde está ese escrito? En mi despacho, mi antiguo despacho. No fue recibido. ¿No fue recibido? No. ¿Por qué? Porque se negaron a recibir, porque eso no se iba a tramitar por esa concejalía. Entonces el Partido Socialista lo que ha hecho es tomar toda la documentación. ¿Lo tiene que hacer el Partido Socialista? Sí, ahora vamos a hacerlo por escrito el Partido Socialista. ¿Y dónde están las demás formaciones políticas que tienen que apoyar? Por eso le digo, Paco, que aquí tenemos que hacernos una autocrítica a todos los partidos, cómo estamos llevando nuestra gestión, ya no con el gobierno, sino nuestra propia gestión desde la oposición, y qué demanda la ciudad para que nosotros tengamos vías con la ciudadanía para saber cómo solventamos eso. Pero lo vamos a hacer el Partido Socialista, vamos a presentarlo por escrito al ayuntamiento porque le tienen que devolver ese dinero a Soledad Hernández. Porque es injusto. Pues de esto tendremos que hablar largo y tendido, don Gregorio. El tiempo ya me ha ido volando. Como siempre, yo cuando siento con usted, al final me dice usted se terminó, no sé por qué. Porque el tiempo los marca. Sí, muchas gracias. Un placer tenerlo en nuestra casa. Paco. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de acercar en la actualidad. La verdad es que se nos ha ido el tiempo, pero volando. Lo he dicho, gracias don Gregorio Villera Pega por estar con nosotros. Muchas gracias y por acordarse de mi madre.
Por por el supuesto. Vega. Las madres siempre. Sí, sí. Yo hasta el tirón de Vega, Sí, sí, yo sí, pongo sí. el escudo. Pongo Sí, el sí. escudo. Muy bien. Pues cerramos esta entrevista. La verdad es que son casos anecdóticos. Cuando un ciudadano, porque aunque sea concejal, sea alcalde, sea ministro, sea lo que sea, ha pagado una deuda de una institución, de un ayuntamiento, ante el peligro de perder sus pensiones, en esa buena fe de decir, ya sabemos cómo es la burocracia, pues yo hago frente y la pago de mi bolsillo. Pero lo más normal es que se le pague por parte de la institución ese dinero, se le devuelva. Y después que pide responsabilidad, que hay que pedirla. Pero parece ser, por lo menos en esta ciudad de Telde, que pedir responsabilidades es una asignatura muy, 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 muy pendiente. Que todavía muchos, aunque hay unos pocos, han sabido, en este caso, responderla. La verdad es que yo no entiendo qué hay que hacer para reconocer cuando alguien tiene una actitud positiva y por lo menos darle las gracias. Porque vemos que en el salón de pleno se llevan mociones para nombrar, para decir, para felicitar. Por lo menos decirle gracias, ciudadana, antes que concejala, por pagar una deuda de esta institución donde ha salvado la pérdida de sus pensiones. Y por ahí es por donde se puede empezar a hacer buena política. Les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de acercarlo a ustedes la actualidad. En este caso, cerrando esta entrevista con el concejal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Telde, don Gregorio Piera Vega. Gracias por estar con nosotros.